Buenas tardes, gracias por invitarme a participar de la segunda reunión científica del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis. Soy médica ecografista de la Fundación de la Hemofilia de Rosario y les voy a hablar de la ecografía como point of care. Como todos sabemos, la hemofilia es una enfermedad de base hematológica que tiene una amplia repercusión en el aparato musculoesquelético, siendo las hemorragias el tipo de sangrado más frecuente y de mayor morbilidad. Si bien ha disminuido notablemente los episodios de sangrado con la profilaxis, sabemos que hay un número importante de pacientes que igualmente sangran por diferentes causas. Y nos preguntamos si realmente con los nuevos tratamientos vamos a llegar a una tasa anual de sangrado cero. Por lo tanto, consideramos de gran importancia el control periódico articular de los pacientes con hemofilia. Ahora bien, ¿qué método de imágenes vamos a utilizar para ese control periódico articular? Consideramos a la hemofilia como una enfermedad dinámica y nos preguntamos, ¿es la resonancia magnética un estudio dinámico, repetible fácilmente y accesible? Y realmente la resonancia no lo es. Si bien es el mejor método, es el método de oro para evaluar artropatía hemofílica, ya que permite evaluar todo lo que ocurre en la articulación con artropatía hemofílica, desde cambios mínimos hasta cambios avanzados. También permite diferenciar un sangrado reciente de un sangrado antiguo mediante la identificación de la hemosiderina. El problema de la resonancia es su alto costo, su disponibilidad, la necesidad de sedación en niños pequeños, largas listas de espera, no podemos evaluar más de una articulación en un estudio y más o menos el tiempo que requiere es de 30 minutos por articulación. Ahora bien, la ecografía es un estudio dinámico, reproducible, accesible y realmente la ecografía sí lo es. Sumado a todas sus otras ventajas, dentro de los que vamos a destacar el bajo costo, que no requiere sedación en niños pequeños y que además permite realizar prácticas de intervención. Es la ecografía el método ideal para utilizarla en el punto de atención del paciente con hemofilia. Además, tiene una alta sensibilidad para poder evaluar cambios incipientes de artropatía en los tejidos blandos y también detectar sangrados. Por lo tanto, vamos a hablar del point of care ultrasonográfico, del ultrasonido en el punto de atención del paciente con hemofilia. Es importante que diferenciemos lo que es el point of care ultrasonográfico del diagnóstico ultrasonográfico completo. El point of care se realiza en un centro de atención de hemofilia, lo puede realizar cualquier miembro del equipo multidisciplinario y permite identificar la presencia o ausencia de un número limitado de hallazgos: hemartrosis, sinovitis, daño osteocondral. Lo que lo diferencia del estudio ultrasonográfico completo, que este sí es realizado por un radiólogo especialista, se realiza en el departamento de imágenes y permite el seguimiento y el diagnóstico de cambios patológicos visualizando todas las estructuras anatómicas. Como dijimos antes, el ultrasonido es altamente sensible para poder diagnosticar cambios mínimos de enfermedad articular en hemofilia. Este es un estudio que compara el point of care ultrasonográfico utilizando la escala de puntuación de GEDAS y lo comparó con la resonancia magnética utilizando la escala de puntuación del Grupo Internacional de Profilaxis. Evaluaron 96 articulaciones en pacientes con hemofilia, con y sin artropatía mínima a los rayos X. Y realmente este estudio arrojó resultados interesantes, ya que la precisión diagnóstica del point of care ultrasonográfico para las anomalías de tejido sinovial fue correcto en el 97% de los casos, del cartílago en el 91% y de las irregularidades óseas el 97%. Por lo tanto, se concluye en este estudio que el point of care ultrasonográfico permite evaluar con precisión la hipertrofia sinovial, las irregularidades óseas y las anomalías del cartílago en pacientes con enfermedad articular mínima. ¿Cuáles son los protocolos que nosotros utilizamos como point of care ultrasonográfico? Por un lado, utilizamos el protocolo de GEDAS,
Y por otro lado, el protocolo de la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital de la Fe de Valencia. El protocolo GEDAS nos permite detectar cambios precoces de artropatía, y el protocolo de la unidad de hemostasia y trombosis es muy útil y se utiliza para la detección de sangrado agudo. Este es el protocolo de la unidad de hemostasia y trombosis. Es un protocolo simple y sencillo, un corte ecográfico por articulación, y con este protocolo vamos a decirle al hematólogo si el paciente tiene o no tiene un sangrado en 1 minuto. Para codo utilizamos un corte posterior, con el codo en flexión de 90 grados, fíjense dónde apoyamos el transductor. Para rodilla utilizamos un corte en un plano sagital medio, con la rodilla en flexión de 30 a 40 grados, y en tobillo utilizamos un corte sagital medio a nivel de la articulación tibio-estragalina. Y fíjense en la imagen de la ecografía. Lo que tenemos que ver puntualmente son los recesos. Para el codo vamos a evaluar principalmente el receso olecraniano, que en situaciones normales está ocupado por grasa. En rodilla vamos a evaluar el receso suprarrotuliano, que es prácticamente imperceptible en condiciones normales. Fíjense que es esta línea hipoecoica que se encuentra entre las almohadillas grasas. Y en tobillo es el receso que se encuentra sobre el domo astragalino y la interlínea articular. Esta es la tibia, interlínea articular, domo astragalino, cuello astragalino y cabeza astragalina. Este sector que se ubica por encima del astrágalo es el receso, y en condiciones normales, fíjense que está ocupado por grasa. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos reconocer un receso normal de un receso distendido y ocupado por un sangrado. Fíjense cómo se distiende el receso olecraniano, fíjense el receso suprarrotuliano y fíjense el receso tibio-estragalino. Entonces, como les dije, le vamos a dar una rápida respuesta al hematólogo en minutos si tiene que tratar o no tiene que tratar ese paciente. Nos va a permitir también el tratamiento y seguimiento adecuado del hemartros. Y este es el protocolo GEDAS, el protocolo de detección precoz de artropatía hemofílica. Este protocolo fue presentado en la revista de Hemostasia y Trombosis en el año 2013. Fue ideado para ser utilizado en hemofilia, para ser utilizado como point of care en hemofilia. No es un protocolo de ecografía que se adapta a la hemofilia, sino que es ideado para ser utilizado en hemofilia. Y está basado en un consenso de expertos multidisciplinarios. Describe de manera sistemática planos de escaneo para codo, rodilla y tobillo. No realiza mediciones, se basa en el reconocimiento de patrones. Evalúa 3 puntos principales, que es la hipertrofia sinovial, el daño cartilaginoso y el daño óseo. 5 cortes por articulación, es una escala aditiva, a mayor puntuación, mayor grado de artropatía. Si bien no cuantifica el sangrado, lo diagnostica 2 a 3 minutos por articulación, un total de 12 a 15 minutos evaluando las 6 articulaciones. Requiere una curva de aprendizaje por el equipo multidisciplinario. Es un score fácil de completar en un contexto de práctica tareada. Fíjense que esta es la planilla que nosotros llenamos habitualmente. Es solamente colocar un puntaje para cada ítem y para cada articulación, y permiten el seguimiento en el tiempo del estado articular. Fíjense, estos son los planos de escaneo que utilizamos en el protocolo, 5 cortes por articulación. Vamos a ver que en cada articulación hay uno de los cortes que es el que se utiliza para evaluar daño osteocondral.
En codo, el corte que se utiliza es a nivel de la epífisis humeral distal, donde podemos evaluar esta línea ecogénica regular, que es el hueso subcondral, y fíjense que por encima del mismo vemos una imagen negra, anecoica, que es el cartílago articular. En rodilla, el corte que utilizamos es con la rodilla en máxima flexión. Fíjense que con esta posición podemos descender la rótula y podemos ver toda la tróclea femoral, y vemos la misma imagen, vemos el hueso subcondral recubierto por el cartílago articular. En cuanto a tobillo, el corte que utilizamos es a nivel del domo astragalino, donde vemos lo mismo, vemos la línea ecogénica regular de hueso subcondral recubierta por cartílago. El resto de los cortes nos permiten evaluar recesos. Fíjense que donde están los asteriscos, evaluamos los diferentes recesos y las diferentes fositas. La fosita radial, la fosita coronoidea, en un plano longitudinal la fosita radial y la fosita coronoidea, y este corte, que es el corte posterior de codo, es el mismo que vimos recién para evaluar sangrado. Fíjense que es el mismo corte. Bien, para rodilla, el primer corte de escaneo es el mismo que utilizamos para sangrado. Fíjense el receso entre las almohadillas grasas. Los cortes 2 y 3 son los cortes que se ubican en los recesos pararotulianos. Fíjense que el transductor se coloca de manera transversal y hacemos un barrido hacia el lateral interno y hacia el lateral externo. Ahí vamos a ver que sobre el cóndilo, este es el cóndilo, se ve una pequeña línea hipoecoica, ese es el receso. Ahí vamos a buscar proliferaciones sinoviales. Este corte de rodilla se utiliza exclusivamente en adultos y para ver osteofitos. Es un corte parasagital interno, donde vemos el fémur y la tibia. Entre medio de ambos la interlínea articular y esa imagen en forma de triángulo que es el meñisco. Este corte se usa exclusivamente para ver osteofitos. Y en tobillo, como pueden observar, este es el mismo corte que utilizábamos en el escaneo de martrosis. Vemos el receso ocupado por grasa. Y después en tobillo agregamos 3 cortes más, uno que es a nivel del seno del tarso. Lo primero que tenemos que hacer es una sonopalpación, localizamos el seno del tarso, apoyamos el transductor en un plano transversal, y ahí podemos ver perfectamente el seno del tarso, que es este, que en condiciones normales está ocupado por grasa. Ahí vamos a buscar proliferaciones sinoviales, y luego agregamos 2 cortes que se encuentran en un plano posterior, en la articulación tibio-astragalina y la articulación subtalar, y acá lo que vamos a ver es hacer hincapié en visualizar la interlínea articular, que está acá, esto es la tibia y esto es el astrágalo, la parte posterior, esta es la interlínea articular, y acá vamos a buscar proliferaciones sinoviales, lo mismo en este corte, este es el astrágalo y este es el calcáneo, interlínea articular, buscamos proliferaciones sinoviales. Y fíjense que estos son los cortes que utilizamos para ver sangrado. En cuanto a la escala de puntuación, vamos a dividir al score en 2 dominios principales. Por un lado, la actividad de la enfermedad, que acá vamos a buscar proliferaciones sinoviales y derrames en los recesos. Y vamos a puntuar a la membrana sinovial en 0 cuando no hay proliferación sinovial, o se puede ver algo muy pequeñito y mínimo que no sobrepasa los rebordes óseos. Vamos a puntuar en un 1 cuando la proliferación es de leve a moderada, y cuando es severa, un 2. Y ahora, bien, las superficies articulares las vamos a dividir en una puntuación para cartílago y otra puntuación para hueso. En cuanto a cartílago, lo puntuamos del 0 al 4, siendo 0 un cartílago normal, 1 anomalías en la ecoestructura,
pérdida focal que involucra a menos del 25% de la superficie objetivo, un grado 2 cuando esa pérdida parcial involucra a menos del 50%, pero más del 25%, o sea, entre un 25 y 50%, un grado 3 cuando involucra más del 50%, y un grado 4 cuando no podemos identificar cartílago articular. Y en cuanto al hueso, lo vamos a puntuar un 0 cuando hay un hueso subcondral normal, regular, como lo vimos en las imágenes, un grado 1 cuando hay irregularidades leves a moderadas, con o sin osteofitos incipientes alrededor de la articulación, y un grado 2 cuando hay un hueso subcondral muy irregular, irreconocible, puede acompañarse de erosiones y de la presencia de osteofitos prominentes alrededor de la articulación. Como les dije antes, escala aditiva, máxima puntuación, indica una artropatía avanzada, y en cuanto a esta escala, vamos a tener en cuenta algunos hallazgos importantes. Cuando tenemos en todas las articulaciones una sinovitis grado 0, decimos que la terapéutica es adecuada, el régimen de tratamiento está normal, está dentro de parámetros adecuados. Ahora bien, cuando nosotros nos encontramos con cambios osteocondrales, pero con una sinovitis grado 0, nos indica que si bien ya esa articulación está dañada, no hay signos de actividad. Y acá lo que vamos a hacer es evitar que esa artropatía progrese. Y ahí vamos a ver con el kinesiólogo la necesidad de reducir la carga articular para preservar la función. Ahora bien, cuando nos encontramos con una sinovitis grado 2, una sinovitis importante, acá nos tenemos que replantear y ver qué pasa con ese paciente y con esa articulación. Y ahí donde le preguntamos, lo interrogamos, lo reinterrogamos, si realmente el paciente realiza la profilaxis adecuadamente, y muchas veces el paciente, después de tantas preguntas, nos dice que muchas veces interrumpe, que no la hace adecuadamente. Entonces, una sinovitis grado 2 nos tiene que alertar y nos tiene que hacer pensar que algo pasa en esa articulación. O el paciente no realiza la profilaxis adecuadamente, o hay que cambiar de demanda de profilaxis, o la dosis es subóptima. Entonces, nosotros decimos que el GEDAS refleja la evolución del tratamiento en los últimos meses, obviamente si hacemos un control periódico articular. Siempre comparamos el GEDAS con la hemoglobina glicosilada del diabético y también lo comparamos con el detector de mentiras. Nosotros realizamos en nuestro centro el score de GEDAS de manera semestral. Y ahora les voy a contar un poco cómo es la frecuencia de los controles ecográficos. Cuando nosotros sospechamos que hay un sangrado, porque el paciente manifiesta un dolor, obviamente que realiza el tratamiento adecuado en su casa y concurre al centro cuanto antes para que le realicemos una ecografía. Ahí vamos a utilizar el score rápido, un corte de la articulación dolorosa, y vamos a ver si hay sangrado o no hay sangrado. Si podemos constatar que hay sangrado, hacemos un control semanal hasta que el sangrado desaparezca, la imagen se negativice y esa articulación vuelva a su estado basal. A veces puede llevar 2 semanas, a veces puede llevar 4 semanas. Si no hay sangrado, el paciente va a realizar el control como corresponde, rutinario, cuando le toca por fecha realizar el GEDAS. El control rutinario nosotros lo hacemos, como les dije antes, de manera semestral. Y ahora bien, si bien nosotros sugerimos hacerlo de manera semestral, hay que tener en cuenta que de la misma forma que surge el concepto de profilaxis individualizada o personalizada, que los hematólogos lo conocen muy bien, nosotros también vamos a hablar del concepto de control ecográfico personalizado. Y es acá donde, según la situación de cada paciente, vamos a realizar la frecuencia de sus controles. Por ejemplo,
pacientes que en sucesivos controles tienen un score de GEDAS negativo, una buena adherencia, podemos proponer una frecuencia anual de GEDAS. Causa social, los controles son variables. Muchos pacientes tienen bajos recursos, tienen dificultad para acercarse al centro, por lo tanto, causa social lo hacemos cuando se puede, cuando el paciente puede llegar, y ahí escaneamos todas sus articulaciones. Con los nuevos factores, sugerimos una ecografía basal antes del cambio de factor, luego hacemos un control de GEDAS a los 3, a los 6, a los 12 meses. Y de ahí vemos si no hay evidencia de sangrado, podemos hacerlo cada un año o cada 6 meses. Cuando el paciente consulta por un sangrado extraarticular, por ejemplo un hematoma muscular, volvemos a escanear sus articulaciones. Los pacientes con inhibidores y mala respuesta al tratamiento, hacemos un control un poquito más seguido, por lo general cada 3 o 4 meses. Pacientes con mala adherencia, tratamos de seguirlo muy de cerca y de hacer los controles cada 4 o 5 meses. Y si seguimos muy de cerca al paciente que tiene un sangrado espontáneo en profilaxis. Bueno, para concluir, consideramos que la ecografía en la práctica diaria mejora los resultados clínicos. Tiene el potencial de identificar enfermedad subclínica, evaluar adherencia a tratamiento, influir en la mejor opción de tratamiento para cada paciente, muestra las características objetivas de las lesiones, lo que permite adaptar la terapéutica mientras haya evidencia de anormalidad. También permite el monitoreo frecuente y la detección temprana de artropatía hemofílica. Por lo tanto, consideramos a la ecografía como un método indispensable en todo centro de atención de pacientes con hemofilia. Bueno, les agradezco su tiempo, espero que les sirva para poder implementar a la ecografía en la práctica diaria del paciente con hemofilia. Muchas gracias.